Y hablando de época medieval, pues esta es otra de las épocas que más fama tienen o más populares, que es la época medieval, que sabes que es el periodo histórico que va pues desde el siglo V al XV. Y bueno, hay algunas diferencias, porque yo buscando información en algunos lados veía que empezaba en el año 476 con la caída del Imperio Otomano de Occidente, y otros lo sitúan en otros momentos, ¿no? Pero todos estos libros se sitúan entre Inglaterra y Escocia principalmente, y hay libros, a mí me encanta también la época medieval, pues libros maravillosos. A mí, por ejemplo, de mis favoritos, pues son por ejemplo Elizabeth Elliot, que tiene El Señor de la Guerra. Bueno, tiene después Encadenados, una segunda parte, pero bueno, El Señor de la Guerra, o Christina Dodd con Amor en el Castillo, que son similares me refiero, perdón, en temática, ¿no? De acuerdo. Pero irnos a esa época de la caballería, de las armaduras. Bueno, aparte, a lo largo de la historia, sobre todo los grandes señores de la guerra inspiran mucho a historias de amor, porque realmente ella, como personaje histórico, eran hombres realmente muy interesantes. Tiene cierto toque romántico, eso ya es cierto, ¿no? Que los caballeros... Los grandes señores de la guerra, que decíamos, como hablamos un día de Simón V de Montfort, que era un personaje que encima ya los historiadores lo definían con un físico muy poderoso, amén de todo lo que hizo en su época. En su época, sí, que llegó a gobernar Inglaterra durante 2 años, nada más de 2 años, y llevó a los comunes a la y que murió siendo un anciano defendiendo a su hijo en el campo de batalla. En el campo de batalla, impresionante, siendo un anciano de 60 y pico, que quien nos diga a lo mejor se enfada, pero bueno, en aquella época 60 y tantos años era ser un anciano. Sí, pues ¿no? ese libro es La joya del rey, de Virginia Henley, que trata el tema medieval en varios de sus libros. O, por ejemplo, en cuanto a las españolas, hay una escritora española, Claudia Velasco, que tiene una saga, la saga Lancaster, 3 libros ambientados en esta época medieval. Y es lo que te decía, que a mí me parece súper interesante, porque además estos libros suelen tener como trasfondo guerras, las luchas que había además entre normandos y sajones también, en fin, infinidad de temas con luchas de poder. Bueno, evidentemente, y los caballeros que te defendían a capa y espada, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso. Bueno, que nos defendemos muy bien las mujeres. No, por supuesto, pero pero es lo maravilloso, ¿no? Pero hay que hacer una distinción. Una cosa son los libros, que es ficción, son sueños, es evasión, y otra cosa es la realidad. Evidentemente yo no envidio para nada la vida que tenían las mujeres en la Edad Media. Vamos, no creo que ninguna mujer de nuestra época envidie en la situación que tenían las mujeres en esa época. Pero bueno, otra cosa son los libros en los que además, como las escritoras, al igual que los tiempos van evolucionando, lo curioso es que aunque se trate de épocas históricas, las protagonistas femeninas suelen estar en un plano de igualdad con los hombres. Es cierto, y suelen ser además mujeres cultas, mujeres preparadas y mujeres que más son compañeras, ¿no? Claro, entonces eso es importante, porque sí que a lo mejor hace unos años, pues con los libros de Corín Tellado, por ejemplo, reflejaban la situación de la mujer, pues que estaba en una posición de inferioridad con respecto al hombre, ¿no? Era el hombre quien dominaba. Las escritoras actuales, aunque se trate de una época histórica, sí que posicionan a las mujeres en cierta situación de igualdad con los hombres, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo cual me parece además muy interesante y muy a tener en cuenta. Y después otra de las épocas también más populares es el oeste americano, que pueden tratar temas, pues eso, aparte de los indios y los vaqueros, pues la guerra de secesión americana, la guerra de independencia de Estados Unidos, también trata de ingleses que van a Estados Unidos a encontrar una nueva vida. Y aquí también, curiosamente, tenemos una escritora española que es Olivia Ardey, y su libro Dama de Tréboles, que trata precisamente una carta. Gracias a un naipe, el protagonista Ethan regresa a su rancho con dinero, o con una cantidad importante de dinero en el bolsillo, y casado con Lynette, con una mujer que, bueno, se trata de un matrimonio de conveniencia, pero como pasa en todos estos casos, al final evidentemente surge el amor. Otras escritoras que tienen temas del oeste, pues por ejemplo es Elizabeth Lowell,
y su serie, pues a mí hay un libro de Elizabeth Lowell que me gusta mucho, que es Amor Temerario, en el que aquí, a pesar de ser, pues eso, indios, vaqueros, etcétera, es ella, la protagonista femenina, quien rescata al protagonista masculino de la crueldad en este caso de unos indios, ¿no? Y es ella la que cuida de él, es ella la fuerte, en este caso, la que le enseña a sobrevivir en un entorno hostil. Entonces, bueno, me gusta mucho este libro, Amor Temerario. Después tiene otra serie que es Solo Amor, Solo Tú, Solo Mía, Solo Suya, pero bueno, todo esto con el tema del tiempo lo colgaré después en el blog del Diván Cultural y bueno, pues quien esté interesado en estas épocas y en estos entornos pues lo podrá comprobar. Sandra Brown, por ejemplo, es otra que también tiene novelas ambientadas en el oeste y con los colonos. Por ejemplo, Anhelos Ocultos es un libro que está muy bien. Y un libro que yo no me cansaré nunca de recomendar, y ya me habrán oído hablar de él más veces, que es Luna Comanche, de Catherine Anderson, que me parece una auténtica maravilla de libro. Entonces, bueno, como el tema del tiempo se nos va. Nada, simplemente recordar, que siempre lo digo, aparte del blog www.eldivancultural.blogspot.com, otra cita en Facebook, El Diván Cultural, donde también dejamos toda la información, y también en el blog de Amor, Libros y Otras Historias.blogspot.com, y en Facebook Yo leo literatura romántica, soy inteligente y culta, y como no, también recomendamos ese maravilloso portal en internet de novela romántica, desde el que también se está haciendo un esfuerzo importante por devolver este género al lugar que le corresponde, que es rnovelaromántica.com. Sí, Trini. Y perdona, sí, si no te importa, también me gustaría recomendar la página de ADARDE, que es la Asociación de Escritoras de Novela Romántica Españolas, porque a quien le interesa la literatura romántica española, pues ahí están las escritoras más importantes, las escritoras españolas que hay ahora mismo de literatura romántica, y que además están haciendo también un esfuerzo importante, y que, por cierto, son todas un encanto, y los seguidores de cada una de ellas se pueden poner en contacto con ellas, en fin, pueden transmitirle pues no sé, cualquier cosa que les quieran contar, porque de verdad que son verdaderamente encantadoras. Bueno, y un consejo, si ustedes todavía tienen un regalo pendiente que hacer, qué mejor que regalar un libro. Sí. Gracias, Trini.